¿sí? La suma, digamos, de todos esos criterios es lo que nos va a servir para generar una estrategia. Y lo importante, que es lo que nos preocupa, digamos, que ustedes incorporen como conocimientos en la materia, más allá de que, bueno, qué sé yo, la atención de Gram sí la vemos en detalle porque es como lo más rutinario, lo más tradicional, pero no es que tengan que estar aprendiéndose cada una de todas las cosas que se hacen, sino aprender a pensar estratégicamente y cuáles serían las lógicas de los distintos pasos para ir estudiando, ¿sí? Entonces, en este... Sí. ¿Querías preguntar algo, Laura, o no? No, no. Mm. Entonces, en este caso, por ejemplo, del Streptococcus, ¿sí? Una estrategia muy interesante sería arrancar con esa muestra de leche, haciendo un cultivo de enriquecimiento, poniéndoles extracto de levadura, que sabemos que funciona, creciéndolas a 37 grados, que sabemos que funciona, pero les agregamos ese cristal violeta en esa concentración que nos está indicando y eso nos permite saber que lo que va a crecer ahí van a ser eh, esos lactobacilos, ¿sí? Gram positivos, pero solamente los del género Streptococcus, porque todos los demás se inhiben con la presencia de ese cristal violeta, ¿sí? Entonces ahí ya sabemos que estamos haciendo al mismo tiempo un cultivo de enriquecimiento, pero selectivo, que va a permitir que aumente el organismo que estamos buscando en la muestra, pero que aumente concretamente por lo menos ya el género que más nos está interesando, ¿sí? Después pueden crecer un montón de bacterias de ese género, pero por lo menos estamos ahí, digamos, ya arrancando con una preselección interesante, ¿sí? Luego tendríamos que, otra vez, ¿cuál sería el protocolo? Bueno, pasar a un medio, a ver, podemos pasar a un medio sólido, ¿sí? Podemos hacer un intento de hacerlos crecer en aerobiosis y anaerobiosis para ver qué pasa. Sabemos que son aerotolerantes, pero que son anaerobios y que fermentan. Podríamos llegar a medir un poco los índices de ácido láctico en el cultivo, ¿sí? Pero bueno, no sería como quizá lo más necesario ni lo más piola de hacerlo hasta que lo tengamos realmente aislado. Y una vez que ya tenemos al microorganismo aislado y tenemos el cultivo axénico, ahí sí podemos hacer todas las otras pruebas que nos permiten identificarlo con más certeza, ¿sí? Entonces, para poder aislar lo que tendríamos que hacer, pasar ahora por un medio sólido. Eso es importante que tengan claro, esto de las diferencias funcionales entre los medios líquidos y los medios sólidos. Unos los vamos a utilizar cuando queremos enriquecer la muestra y a los otros los vamos a utilizar cuando queremos aislar microorganismos y tener colonias donde todos provienen de un único microorganismo original, de una única célula, ¿sí? Y una vez que tenemos una colonia aislada, ahora podemos hacer un repique, volver a crecerlo otra vez en medio líquido. Podemos hacer repiques de varias colonias distintas, porque como esperamos que pueda haber distintas especies del mismo género, bueno, a lo mejor no vamos a tener tanta suerte que a la primera de cambio justo picamos la colonia que era de la especie que estábamos buscando. Entonces podemos hacer varios repiques y hacer en distintos tubos varios cultivos, ahora sí axénicos, para enriquecer la muestra. Y una vez que la tenemos enriquecida y en gran cantidad, ahí podemos empezar a hacer todas las observaciones, ¿sí? Fer, Si estoy no, en clase. Cerrá. se Perdón. enojó. Entonces, eh, ahora que tenemos, o sea, eso sería como el primer protocolo para aislarlos. Y ahora que los tenemos aislados, podemos pasar a toda la parte de hacer pruebas, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, crecen
en presencia y en ausencia de oxígeno, ¿sí? ¿Qué más teníamos? Podemos hacer observaciones al microscopio. ¿Tienen movilidad? Esperaríamos que no. ¿Cómo responden a la tinción de Gram? ¿Son Gram positivos o Gram negativos? ¿Qué forma tienen? Habíamos dicho que las bacterias del ácido láctico en general pueden ser de bacilos a cocos, pasando por todos los intermedios. Pero en el caso del Streptococcus, ahí ya teníamos una forma un poco más concreta, que es que son esféricos u ovoides y que se ordenan en cadenas o pares. Entonces, si estamos tomando una muestra de un cultivo líquido, que es lo que nos dice acá, que es la mejor forma para ver cómo se ordenan, ya podemos hacer con la tinción, podemos digamos, sacar toda esa información, que es que no formen esporas, que tengan la forma correspondiente, que formen cadenas, todo eso ya sería, digamos, una primera instancia para pasar a diferenciarlos. Y luego hacer todas estas pruebas bioquímicas, que otra vez, ¿sí? No es necesario que ustedes sepan en qué consiste la prueba, si tenemos qué protocolo tenemos que aplicar ni nada, sino simplemente decir, bueno, yo aplico estas pruebas y aplicando estas pruebas puedo saber de qué especie se trata, ¿sí? Cómo me tendría que dar positivo, negativo a todo esto. En este ejercicio, si no me equivoco, había más pruebas de las necesarias. Dice, arme una lista de las pruebas bioquímicas necesarias para diferenciar, ¿sí? En el punto B, a Streptococcus agalactia, ¿sí? Del resto de todas las demás, ¿sí? Entonces es bueno ver qué combinación de todas las pruebas bioquímicas necesitaríamos hacer. No es necesario que apliquemos todas las que están ahí en la tabla, sino pensar, bueno, una combinación, ¿sí? O una prueba que nos permita diferenciarla. ¿Se les ocurre, digamos, cómo podemos hacer? A Galactia la de la segunda fila, exacto, segunda columna. ¿Cómo podríamos hacer para diferenciarla? Sería con la prueba esta, con la de Voges-Proskauer. Exactamente, con esa sola prueba ya la podríamos diferenciar de todas las demás, ¿sí? Y yo te podría decir, bueno, no tenemos los reactivos para hacer esa prueba, generar otra estrategia, ¿sí? Entonces ahí quizá tendríamos que aplicar algún criterio más. Si se fijan, por ejemplo, el de alfa hemólisis nos da negativo en Agalactia y en X, ¿sí? Entonces, si hiciéramos el alfa hemólisis, ya descartamos 3 de las especies y nos quedamos con 2. Y tendríamos que buscar una segunda prueba que sea diferencial para estas 2, y podría ser, por ejemplo, la prueba de la ribosa. ¿Sí? Entonces, si yo te digo, bueno, no tenemos los reactivos para hacer la prueba de Voges-Proskauer, pero con todas las demás generar otra estrategia, bueno, otra alternativa, otra respuesta perfectamente válida hubiera sido decir, hago la prueba de alfa hemólisis, la de la ribosa, y con esas dos, con la combinación de esas dos, ya puedo diferenciar, ¿sí? Ok. O sea, puede haber un montón de respuestas correctas, ¿sí? Obvio que la más sencilla, la más inmediata es la de Voges-Proskauer, ¿sí? Pero no es la única respuesta correcta posible. Bueno, ¿se entendió entonces en qué consiste? Sí, sí. ¿Les quedan dudas? No. ¿No? No sé el resto. ¿No sé el resto? Bueno. Después, el ejercicio 3 es un rompecabezas de
Pero básicamente es ver, bueno, cuáles son los fotoautótrofos, los quimiolitótrofos, los plim, plum, plam, ¿sí? Es más un trabalenguas que otra cosa. Sí, me Ahí quedó una pusieron duda algo. con el G, con el Leandro punto y Tomás dijeron que entendieron bien. Sí, Laura, ¿cómo? Sí, el punto G cuando dice algunos son capaces de obtener energía por fermentación. Sí. No, no. ¿Cuáles son los que fermentan? O sea, para fermentar, ¿de dónde tomaríamos la energía? ¿De la luz o de una molécula? No, de una molécula. Exacto, ¿sí? ¿Y de una molécula de qué tipo? ¿Orgánica o inorgánica? Orgánica. Ok, orgánica. ¿Y el carbono de dónde lo tomaríamos? ¿De un carbono orgánico o inorgánico? No, orgánico todo. Entonces son quimioheterótrofos, Ah, ok. ¿sí? Sí. O sea, básicamente en eso consiste todo el razonamiento que tienen que ir haciendo, que es pensar, bueno, ¿de dónde toma la energía? ¿De dónde toma el carbono? ¿Es carbono orgánico o es carbono inorgánico? ¿La energía es lumínica o química? Y en función de eso, bueno, completar el trabalenguas, ¿sí? Bueno. Eh, Luego, en el punto 4, bien, esa curva, en realidad sería un poco más ahí, ¿sí? No Redondito. tan exactamente, ¿sí? Sí, no encontré ninguna función para Está ponerla bien, no redondita. pasa nada, no pasa nada, pero está bien la lógica, ¿sí? Se entiende bien, no sé si todos la pudieron entender, pero básicamente, o sea, en la primera etapa tenemos una gran cantidad de nutrientes, las bacterias todavía están en baja concentración, no empezaron a crecer, no se disparó la población, y a medida que la población empieza a crecer, empiezan a consumir los nutrientes, entonces las dos curvas van a ser inversas, ¿sí? A medida que los nutrientes bajan, la población aumenta, y cuando la población llega a un cierto pico, los nutrientes ya están agotados, ¿sí? Y cuando los nutrientes se agotan, la población empieza a decrecer. Se muere, quiero decir. No sé si alguien tiene dudas respecto de ese, me parece que es más o menos sencillo. Bueno, el 5, ¿sí? No sé si lo abordaron, si tuvieron dudas, pudieron empezar a verlo a eso. A mí me dio 2000, ¿está bien? ¿Te dio cuánto? 2000. 2000, me parece medio, a ver. Yo tomé como que se duplicaba cada media hora, pero le Sí, resté. Le resté una hora la fase lag. está bien eso. Pero déjame ver, porque en el punto A preguntaba cuántas células habrá al cabo de 11 horas. Claro. ¿Y cuánto te Entonces, dio? ¿2000? sí. Es muy chico ese número. Es muy, muy chico. No sé cuál es la cuenta que vos hiciste, pero acordate que arrancabas con una población de, ¿cuánto? ¿100 células? Sí, 100. 100 células, ¿sí? Entonces el número inicial es 100. A ver, déjame leerlo todo entero porque no me acuerdo. 100 células bacterianas son resuspendidas en un Erlenmeyer que contiene caldo nutritivo. Estas son incubadas en un shaker a 37 durante 11 horas. Si sabemos que la bacteria se duplica cada media hora y que la fase lag duró una hora, ¿cuántas células habrá al cabo de 11? ¿Sí? Bueno, entonces tenemos 20 ciclos, ¿no? Sí. Porque tenemos 11 menos 1 hora de fase lag, son 10 horas de crecimiento, y como se duplica cada media hora, tendríamos 20 ciclos, ¿no? Sí. Entonces, el número final de células, que ese no sé si capaz que vos tenés la versión vieja del seminario, porque las fórmulas ahí estaban pegadas, quedaron pegadas, ¿sí? No. El número final de células es igual al número inicial
por 2 a la n. Claro, es lo que no hice. Claro, por 2 a la 20. Claro, yo lo multipliqué ¿Sí? por 20 directo. Claro, no, es el número inicial por 2 a la 20. O sea, porque en cada ciclo se duplican, ¿sí? Entonces es el número 100 por 2, después 200 por 2, después 400 por 2, después 800 por 2, 1600 por 2. Entonces eso se hace exponencial. Es 2 a la 20 Por 100. por 100. Y eso te va a dar un número, o sea, para que ustedes piensen, exactamente, Leandro, sí. Para que ustedes piensen los números, más o menos, que nosotros esperamos tener el orden, digamos, de cantidad de bacterias que nosotros esperamos tener en un cultivo crecido, va a estar entre 10 a la 6 y 10 a la 9. Más o menos esos números son los que nos van a dar un número que es lo que esperaríamos obtener en un cultivo que creció y que está saturado. ¿Sí? Okay. O sea, entre 1 millón, por mililitro, obviamente, ¿no? Entre 1 millón y 1000 millones, más o menos. Y en el B, o sea, también es un poquito más complicado, pero es aplicar las ecuaciones matemáticas. Sí, no Te hice la dice, cuenta. un cultivo puro creció en condiciones óptimas de 10 a la 2 a 10 a las 8 células por mililitro durante un crecimiento exponencial que duró 9 horas. ¿Cuál fue el tiempo de duplicación? ¿Sí? Ahí es donde van a tener que aplicar el logaritmo, porque el tiempo de duplicación lo tenemos como incógnita y en una potencia, ¿sí? Entonces, para poder averiguar ese número, tenemos que bajarlo de la potencia y aplicar el logaritmo, ¿sí? Entonces, vamos a partir de, vamos a tener tenemos como información que teníamos el número inicial, ¿sí? O sea, podemos usar esa misma ecuación que habíamos usado inicialmente, ¿sí? Que es el número final es igual al número inicial por 2 a la n. El número final va a ser 10 a la 8. El número inicial es 10 a la 2 y eso por 2 a la n. ¿Sí? Entonces ya 10 a la 8 y 10 a la 2 los podemos juntar en un único término, ¿sí? Nos queda que 10 a la 6 es igual a 2 a la n. Y a eso le aplicamos el logaritmo, pero el logaritmo lo tenemos que aplicar en los dos términos, ¿sí? Acuérdense, siempre para mantener la igualdad en una ecuación matemática, hay que aplicarlo en los dos términos. A ver si... ¿Vos lo hiciste acá? No, lo que pasa es que acá había un tiempo más. ¿Había un El tiempo tiempo más? de cultivo, que estaba acá multiplicado por 2 a la n. Se ve ahí logrando un poco. Claro, el tiempo total que eran las es igual al horas. tiempo de duplicación por n, ¿sí? Ah, y eso que no lo teníamos... porque lo que teníamos que averiguar era el tiempo de duplicación. Claro. Ok. Había que averiguar este tiempo. Sí. Y este sí lo teníamos. ¿El de duplicación? No. Para averiguar el tiempo de duplicación, tenemos que averiguar n. Ok. ¿Sí? Entonces, para averiguar n, o sea, acá vamos a tener que aplicar las dos fórmulas. A ver, si querés dejar de compartir y comparto yo a ver si que puedo abrir un Word. No sé si voy a poder en un Word. Hola, Liana, quedó grabado todo lo que estuvimos charlando, ¿eh? Bueno, gracias. La voy a seguir grabando la clase, pero si no les digo, si les digo que grabo, no los tengo acá y necesito que estén, porque yo sola no puedo dar la clase conmigo misma, a mí. Nati, cualquier cosa tengo el link del seminario 2, por si lo necesitas. Ah, genial. No, yo igual iba a abrir un Word ahora para a ver si puedo en el Word irles anotando, ¿no? Después la parte de genética ya no la grabo igual, ¿eh?
cuando veamos un poco, terminamos ahora con el... bueno, ¿ahí lo ven? No, porque no aparece. Ahí está apareciendo. Ahora sí les está apareciendo, ¿no? Sí, sí, ahí va. Bueno, entonces tenemos un Word. Teníamos dos fórmulas, ¿sí? La primera es la que nos dice que el número final es igual al número inicial por 2 a la n, ¿sí? A ver si acá, así. ¿Sí? Sí. Y la segunda nos dice que el tiempo total, minúscula, tiempo total, es igual al tiempo de duplicación por el número de duplicaciones, ¿no? Esto lo vuelvo a poner. Ahí estamos. Lo voy a poner más grande. Ahí. ¿Ahí lo ven bien? Sí. Ahí. ¿Sí? Esto es un 0 que iría como subíndice. Todo esto iría como subíndice en realidad. ¿Sí? Tiempo de duplicación, número final. Bueno, entonces, teníamos como dato que partíamos de un cultivo de 10 a el número inicial, ¿sí? N0 era igual a 10 a la 2. ¿Sí? Partíamos de ese número. Y después, como dato, teníamos también que el número final era igual a 10 a la 8. ¿Sí? La pregunta, ¿sí? La incógnita, es el tiempo de duplicación. ¿Sí? Esto es lo que tenemos que averiguar. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo averiguo el tiempo de duplicación? ¿Sí? El tiempo final también lo teníamos. El tiempo final era, ¿cuánto? 9 horas, ¿no? Como dato, tenemos que tiempo es igual a 9 horas. ¿Sí? Y esta es nuestra incógnita. Entonces, para poder llegar a responder esta incógnita, ¿sí? Que es esto que tenemos acá dentro de las ecuaciones, no nos alcanza con esa sola ecuación, porque no sabemos cuál es el tiempo de duplicación, perdón, cuántas rondas de duplicación hubo, ¿sí? No sabemos cuál es n. Por lo tanto, vamos a tener que ir para atrás, o sea, n sigue siendo una incógnita que puedo deducir a partir de que tengo la información sobre el número inicial y el número final. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es despejar n de la primera ecuación. ¿Sí? A ver, estas son las ecuaciones. Ahora estoy agrandando tanto la letra que no me va a entrar todo en la pantalla, lo vamos a achicar un poquito. Ahí. ¿Ahí se ve? ¿Lo ven bien? ¿Sí? Bueno, Sí, se ve. Sí, sí. Bueno, pues ya. Entonces, estas serían las ecuaciones que tenemos que aplicar. Esto es lo que es dato e incógnita del problema, ¿sí? Y lo siguiente que deberíamos hacer entonces es despejar n a partir,
O sea, para poder llegar a esto necesitamos n, que acá todavía es una incógnita, pero la podemos deducir si usamos esta ecuación, ¿sí? Entonces, ¿cómo aplicamos n? Bueno, sabemos que el número final, o sea, 10 a la 8, es igual a 10 a la 2 por 2 a la n, ¿sí? Ahora, acá. ¿Sí? Por lo tanto, podemos decir que 10 a la 6, o sea, 10 a la 8 dividido 10 a la 2 es 10 a la 6. Es igual a 2 a la n. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo despejamos n de ahí? ¿Sí? No hay manera sin aplicar las propiedades del logaritmo. Pueden aplicar, si quieren, logaritmo de base 10 o logaritmo de base natural o logaritmo natural. No hay ningún problema, no importa. Entonces, acuérdense siempre que en matemática, para mantener una igualdad, nosotros lo que tenemos que hacer es aplicar la misma operación en los dos términos. Entonces, por ejemplo, yo puedo mantener esta igualdad, ¿sí? Que es 10 a la 6 igual a 2 a la n. La puedo, por ejemplo, puedo, por ejemplo, multiplicar por 2 en los dos términos. Y la igualdad se mantiene, ¿sí? Puedo sumar 3 en los dos términos. Y la igualdad se mantiene, ¿sí? Y así, o sea, así funciona la matemática, ¿sí? Los matemáticos hacen magia sumando y restando en los distintos términos para ir eliminando cosas, ¿sí? En este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que vamos a hacer es aplicar el logaritmo. Y con este mismo criterio, el logaritmo lo vamos a aplicar en los dos términos. Podemos aplicar cualquiera de los dos logaritmos que les van a aparecer en la calculadora, que es el logaritmo natural o el logaritmo de base 10, no importa. Lo que es importante es que apliquen la misma operación en los dos términos. ¿Sí? Entonces, cuando aplicamos logaritmo, o sea, el logaritmo, ¿qué pasa? Que el logaritmo, ahora, ¿sí? Esto sí, si vuelven a la guía de repaso, van a ver que el logaritmo de 2 a la n es igual a n por el logaritmo de 2. ¿Sí? Entonces, con esto ya podemos despejar n. ¿Sí? Porque ¿qué nos va a quedar de esto? Que lo voy a subir. Esto lo voy a poner acá, entre las formulitas, ¿sí? que usamos para poder resolver el problema, ¿sí? Aplicando entonces esta propiedad del logaritmo, nosotros podemos despejar n y vamos a tener, ahora, vamos a tener que el logaritmo de 10 sobre el logaritmo de 2 nos va a dar igual a n. ¿Sí? Y con eso ya tenemos n despejada, y teniendo n despejada podemos deducir el tiempo de duplicación. ¿Se entiende? Ahora sí. Bien. Nati, perdón, ¿puede ser que ahí te quedó 10 a la 6? ¿Acá? Ahí arriba.
Porque es a la 8. No, porque lo dividiste por 2, por 10 a la 2. Ok. ¿Sí? O sea, pasé este 10 a la 2, era 10 a la 8 era el número final, 10 a la 2 era el número inicial. ¿Sí? 10 a la 8 sobre 10 a la 2 nos da 10 a la 6. ¿Sí? Perdón, les hago una consulta. ¿Y Sí, qué unidades me da N? N no tiene unidades porque es el número de divisiones que hubo. Ok. No tiene unidad ni de tiempo, ni de volumen, ni de nada de eso. Entonces ahora tenemos N, que lo tengo anotado por acá, me parece, da 19,93, o sea, casi 20, ¿sí? Lo vamos a poner como... entonces, N, vamos a ponerlo como igual a 20. Ay. Igual a 20, ¿sí? Que es un número bastante razonable. Si tuvimos 9 horas de divisiones, vamos a tener un tiempo de duplicación que nos va a dar un poquito de menos de media hora. ¿Sí? En 9 horas, 20 duplicaciones. Esto nos va a dar entonces que el tiempo de duplicación es igual a el tiempo inicial, que eran 9 horas, dividido 20. Que como no tiene unidad, entonces el tiempo de duplicación ahora nos va a dar en horas, ¿sí? Que eso no sé cuánto nos daba. Unos 27 minutos, ¿puede ser? No, sí, me da yo lo tengo como 27 minutos también, porque se multiplicó por 60, el 0,45. Ah, eso me está faltando, perdón. 9 horas, esto tenemos que pasarlo a minutos. ¿Sí? El tiempo de duplicación es en minutos. Perdón. Entonces son 9 horas por 60 minutos por hora, ¿sí? 60 minutos por hora. Entonces acá hora con hora se tacha. O sea, esto sería minutos sobre horas, ¿entiende? Sí. ¿Sí? Por el tema de las unidades. Hora con hora se cancelan y nos queda en minuto la solución. ¿Sí? 9 por 60 dividido 20 y eso les va a dar 27 minutos. Bueno, ¿estamos ahí? ¿Alguna duda? No. Bueno. El siguiente ejercicio es... no, este está compartido. Acá, dejar de compartir. El siguiente ejercicio tenía que ver con una vía de fermentación. ¿Sí? Creo que es bastante sencillo, que no van a tener problema. No sé si tenían las cosas para completar, ¿no? Pero bueno, eso lo tenían ahí en la teoría, sí, las vías de fermentación. No sé si lo vieron, me parece que es sencillo, ¿sí? Que es lo que estuvimos ya viendo qué pasaba a partir de la glucosa, ¿sí? Y el siguiente es completar el esquema. Ahí sí les daba digamos, las palabritas con las que tenían que completar el esquema.
para pensar, digamos, qué cosas quedaban adentro y afuera de la célula durante la última etapa de la producción de ATP, ¿sí? Por si les quedaba... ¿Dónde lo tenía entonces al...? ¿Dónde me quedó el seminario? Acá. A ver si acá comparto. A ver ahí. Acá, ¿sí? En este esquema. En esta parte van a tener la cadena de transporte de electrones, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando entonces con el poder reductor en esta parte, ¿sí? Que se oxida de nuevo, se regenera en NAD+, y se bombean protones hacia afuera. Estos protones después vuelven a entrar a través de la ATP sintetasa, ¿sí? Y entonces el ADP y el fosfato inorgánico pasan a formar ATP. Esto es el interior de la célula, esto es el exterior y acá estaría la membrana, ¿sí? Pero me parece que era bastante sencillo, no sé si le generó alguna duda, pero me parece que no sería necesario mayor explicación, ¿no? Es un esquemita muy sintético, pero bueno. ¿Y afuera qué iba? ¿Eso de medio externo, membrana? Medio externo o sí, no sé cómo está nombrado. Sí, medio externo. Sí, esto de acá. Claro, iba todo eso, digamos, membrana plasmática, citoplasma. Exactamente, sí. O sea, van a tener, bueno, protones se les va a repetir porque lo van a tener acá primero, en esta, ay, no puedo escribir acá, ¿no? A ver si descargo y lo abro un segundito. Ahí estamos. Los protones, a ver, acá. Ah, no me deja escribir porque es sobre la figura. Ahí. Ahí está. Ahí. Los protones entonces les van a aparecer varias veces repetidos, ¿sí? Porque están primero acá, son bombeados hacia afuera y después vuelven a entrar por acción de la bomba, ¿sí? Esta es la ATP sintasa. ¿Sí? Entonces acá van a tener ADP más fosfato inorgánico, que va a sintetizar ATP. Esto que tenemos acá está representando a la membrana. Esto es el exterior.
y esto es el interior o citoplasma, no me acuerdo cómo estaba. Y acá tenemos el poder reductor que estaba reducido, acuérdense, o sea que tenía muchos protones y electrones, y se volvía a oxidar, que esto era fundamental para, o sea, siempre teníamos que tener estos NAD, ¿sí? Oxidados, que son los que tienen la capacidad de aceptar electrones durante la glucólisis. Si nos quedamos sin NAD más, nos quedamos sin la posibilidad de que durante la glucólisis haya, o sea, de que se pueda producir la glucólisis, porque si no hay quien acepte electrones, la glucólisis se detiene, ¿sí? Entonces es fundamental este paso, digamos, de regeneración del reductor durante la respiración, ¿sí? En cambio, en la fermentación, ¿qué pasaba? Como todo esto no estaba, todo este proceso no se da, por eso ocurre ese último paso de fermentación. Acuérdense que en el último paso de la fermentación no íbamos a producir más ATP, ¿sí? Cuando se produce el lactato, como en el caso acá anterior, esto anterior, que es lo que les preguntaba, acá, en este último paso, no se produce ATP. Lo que se produce es esto, que se regenera NAD, ¿sí? Esto es lo importante, que es lo necesario que ocurra, que es regenerar NAD para que la glucólisis otra vez pueda seguir ocurriendo y no se detenga. ¿Sí? Bueno, siguiente. Bueno, la diferencia de esto es una pregunta teórica, así que la pueden resolver ahí. Y en este, a ver, voy a achicar un poquito. ¿Dónde está la lupa para achicar? Ahí está. Bueno, acá tenemos la torre de electrones. Acuérdense que yo lo que les decía es que, o sea, la torre de electrones está pensada, ¿sí? Como, digamos, graficando que los electrones van cayendo a niveles de energía cada vez más bajos. Entonces, los que están en el último son los que tienen los niveles de energía más bajos, y los que están más arriba es cuando los electrones están en los niveles de energía más altos. Pero en términos de pensar la diferencia de energía que hay entre unos y otros, a esto lo podemos pensar, lo que debemos hacer, digamos, lo que para mí es como más óptimo, es pensarlo, o sea, pensarlo como una recta numérica, que es voltear esto y pensarlo en el eje de las X, ¿sí? Entonces, pensar, si nosotros sumamos menos 2 más 3, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia que hay entre menos 2 más 3 y más 3? 5, ¿sí? Si nosotros tenemos, o sea, digo, ejercicios que eran de la escuela primaria, ¿no? Si tengo menos 1 y más 4, ¿cuál es la diferencia que hay entre menos 1 y más 4? Bueno, 5, otra vez. Si tengo menos 1 y más 1, ¿cuál es la diferencia que hay? O sea, yo me acuerdo en la primaria era cuántos saltitos tiene que dar el conejo para llegar de 1 a 3. Y tiene que dar 2 saltos, ¿no? Nada más que acá incorporamos los números negativos. Entonces, bueno, de menos 1 a más 1 son 2 pasos. De menos 3 a más 5 son 8 pasos. ¿Sí? Esa es la diferencia. Ese es el delta de energía. Entonces lo que les está haciendo es darle pares, por ejemplo, acá, ¿no?
les da hidrógeno y hierro, ¿sí? Fíjense que acá les aclara que siempre el par está, digamos, organizado, de modo que el primero que está es el dador y el segundo que está es el aceptor, ¿sí? Y acá tenemos cuál es la energía, que es la del aceptor menos la del dador. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar hierro a pH neutro, ¿sí? Fíjense que hierro lo van a encontrar acá y lo van a encontrar acá. Pero este dice pH 2 y este dice pH 7. Entonces, ¿cuál es? Bueno, este que tenemos acá tiene una energía de más 0,2. ¿Sí? Y en el segundo caso, el caso del hidrógeno, ¿sí? Que es este otro que tenemos acá, tiene una energía de menos 0,42. Bueno, ¿cuál es la diferencia que hay entre menos 0,42 y más 2? 0,62. ¿Sí? Y esa operación es la que tienen que hacer en cada uno de los casos. En algunos de los casos donde tienen, digamos, aclaraciones, a ver, voy a deshacer esto que marqué recién. Fíjense, en el caso este que les dice produciendo azufre elemental. ¿Por qué? Porque hay el sulfídrico, lo van a tener también 2 veces. Tienen acá, bueno, se quedó re oscuro, pero esto es azufre elemental, es el azufre 0, y después lo tienen en algún otro caso, acá, justo acá abajo, pero lo que van a producir es sulfato, no azufre elemental, ¿sí? Entonces, de estos dos, el que tienen que elegir es el primer caso, que es el que produce azufre elemental. Después, acá lo mismo, les dice produciendo nitroso, y la aclaración, ¿dónde está esto? Se me perdió, no sé si lo ven ustedes. ¿Es azufre? ¿Está buscando? No, esta, la de nitroso, glucosa y óxido nitroso. Glucosa. No veo el nitroso. La glucosa sí está arriba del todo, es la primera, ¿sí? Es donde los electrones tienen el nivel energético más alto de todos, ¿sí? Lo que no encuentro es el nitroso. ¿No está? Bueno, saltéenlo, no está ese. No está en esta torre, capaz que en otra, bueno. ¿Será nítrico? Sí, pero el nítrico es con 3 oxígenos. No lo encuentro, ¿eh? O sea, ¿ustedes ven en alguna parte que diga NO? ¿Con un solo oxígeno? No. No, en esa torre no está. No, en esta torre no está. Bueno, no importa, lo salteamos, sí, no importa. Igual bueno, hacemos siempre la diferencia, entonces, o la suma, digamos. Claro, es la diferencia Positivo que y el hay negativo. entre uno y el otro, ¿sí? Ujú. Luego tienen el caso del hierro con el oxígeno a pH 7, ¿sí? Otra vez el hierro a pH 7, acuérdense que el hierro lo tenían a pH 2 acá abajo y a pH 7 acá, ¿sí? Entonces la que van a tener que usar es la de arriba. Y después tienen, en este caso, acá les aclara a pH 2 y produciendo sulfato. Entonces ahora sí van a tener que usar esta de acá abajo, que es a pH 2, y produciendo sulfato, o sea, esta, sulfato, ¿sí? SO4. Entonces es menos 22
O sea, más 0,76 menos menos 22. ¿Se entiende? ¿Me acuerdan que menos menos más? ¿Verdad? A ver, ¿cuál era para anotar? Ahí. O sea que es más 0,76 más 0,76 menos, o sea, esta es la energía del aceptor, esto que está aclarado acá, más 0,76, la del aceptor, menos la del dador, pero la del dador es negativo, ¿sí? Que es menos, acá, 0,22, menos 0,22, ahí, ¿qué puse? 0,22, ¿sí? Entonces, como es menos menos, esto les queda más. Es igual a 0,76 más 0,22. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, es una pavada en realidad. Asusta Pero la es hacer las cuentas, Perdón. es hacer las cuentas y después ponemos primero, segundo, tercero, así en orden. Simplemente eso. Exactamente, ¿sí? O sea, acá va a estar en la torre, los pares están ordenados siempre de la manera de más oxidado a más reducido, ¿sí? O sea, está ubicada la reacción de reducción, ¿sí? Acá siempre les van a dar los pares ordenados en este orden, dador, aceptor. Y la cuenta es la energía del aceptor menos la energía del dador, ¿sí? Cuanto más cerca estén, o sea, si yo... Vamos a sacar todo lo que tengo acá. Ah, porque estoy... Ahí está. Entonces, si yo tengo un par donde el aceptor y el dador están bien alejados entre ellos, voy a tener un montón de energía potencial en el medio, ¿sí? Voy a tener un montón de energía que voy a poder capturar acoplando esas dos reacciones. ¿Sí? En cambio, si tengo un par que están muy cerquita entre ellos, la energía, la diferencia de energía que voy a tener y por lo tanto la energía que voy a poder capturar es muy poquita. Y voy en bici. ¿Sí? Entonces. Estás haciendo gimnasia. Bueno. Bueno, le digo, si quiere ir, voy en auto. Sí. Bueno, si te vas en auto, subime a Paco. Entonces, la diferencia, ¿sí?, que tenemos entre estos dos es muy poca. Por lo tanto, la energía que vamos a tener posible de capturar y utilizarla para algo va a ser muy poquita también, ¿sí? Digamos, esto es como quizá una de las cosas más importantes que es importante que observen de esta repetición de cuentas que vamos a estar haciendo, ¿sí? En todo este conteo. Pero bueno, básicamente en eso consiste, digamos, ¿no? En hacer ese cálculo, digamos, de qué pasa, o sea, ¿qué es más eficiente? Acoplar esta reacción con esta otra, que justamente son las que se acoplan en el caso de la respiración, ¿sí? En este caso, bueno, es cuando tenemos más energía que estamos capturando, ¿sí? En cambio, cuando acoplamos dos reacciones que están muy cerca, o por ejemplo, una fermentación, que es la glucosa con la producción de algún ácido orgánico durante una fermentación, bueno, podemos capturar energía, hay una diferencia de energía que podemos capturar, pero es menor, ¿sí? Que es menor la energía que vamos a capturar durante una fermentación. ¿Se entiende?
Ahora, en términos prácticos de resolver el ejercicio, son sumas y restas. ¿Sí? Sí, se entiende. Yo lo hice, Bueno, voy a repasar las cuentas a ver si lo hice bien, pero ok. El del ciclo de Krebs, por ahí les mostraba la tabla. ¿Qué les preguntaba? ¿La reacción es espontánea o no? Bueno, acá es un poco, van a tener que repasar un poco el tema del delta G, la energía libre de Gibbs y eso, ¿sí? No sé si lo pudieron repasar un poco. Pero básicamente acá lo que les pregunta es cómo, creo que era esta reacción, que es la que dice, sí, esta es, acá está. Acuérdense siempre que en la energía libre, cuando el delta G nos da negativo, quiere decir que se libera energía, ¿sí? Por lo tanto, la reacción es espontánea, va a tender a ocurrir de manera espontánea. Si la reacción consume energía, si le tenemos que aplicar energía, no va a ser espontánea, va a requerir justamente que le apliquemos, que le entreguemos energía. Entonces, cuando nosotros tenemos una reacción con un delta G positivo, quiere decir que le tenemos que aplicar energía, que consume energía, ¿sí? Y en este caso, justamente es un número bastante alto, si se fijan, en relación con algunos otros números que pueden aparecer, como, no sé, este es, que también requiere energía, pero un poco menos. Bueno, lo que les pregunta es cómo puede ocurrir, y en realidad justamente tiene que ver con que en el total el delta G es negativo, o sea, en el total las reacciones van a ocurrir de manera espontánea. Entonces esas que ocurren de manera espontánea van a traccionar a todas las demás, ¿sí? Esta pregunta es una pregunta teórica que tiene que ver con un poco de repaso de química y de lo que es la energía libre de Gibbs. Y bueno, o sea, no sé si se acuerdan, pero bueno, hay un equilibrio químico en las reacciones donde, si bien, digamos, cuando nosotros vemos este tipo de ecuaciones químicas como la que tienen acá, ¿sí? Si bien hay un sentido en el cual va a tender a ocurrir la reacción en función de eso, digamos, o sea, la reacción en un sentido requiere que se le aplique energía y en el otro sentido, al revés, la libera a esa misma energía, ¿no? Pero bueno, hay un equilibrio, en cualquier mezcla va a haber un equilibrio de las dos especies químicas, y en la medida en que todas las demás reacciones que ocurren espontáneamente están consumiendo una especie química, el equilibrio tiende a mantenerse. Entonces, de algún modo, esas reacciones que son espontáneas van a traccionar a esta otra que no es espontánea, que consume energía, pero que al estar siendo consumido, ese compuesto se va regenerando constantemente y manteniendo ese equilibrio químico de las dos especies en la mezcla, ¿sí? Bueno, un poco de repasito de química, pero es una pregunta bien teórica. Bueno, la pregunta número 11 es también bien teórica, las tienen en las diapos, ¿sí? A los balances energéticos, cuál rinde más, por qué. Acuérdense que habíamos agregado unas diapos comparando, donde decía, bueno, y entonces, ¿por qué la fermentación rinde más que la glucólisis y todo eso? ¿Sí? Luego la 12 dice, también es una pregunta más teórica, tiene que ver con por qué cree que la aireación de aguas residuales es una técnica efectiva para su tratamiento. ¿Qué se les ocurre de eso? Mencione dos ventajas, dice.
Primero sería que mata a todas las bacterias que son anaeróbicas estrictas. Ajá. ¿Qué más? El lado B de eso que acabas de decir, ¿cuál sería? Que favorece a las bacterias aeróbicas. Ajá. ¿Y cuál sería la ventaja de tener más aeróbicas que anaeróbicas? Que me van a producir más dióxido de carbono. Son más eficientes degradando la materia orgánica, porque van a respirar y la van a llevar hasta su máximo grado de oxidación, que es el dióxido de carbono. ¿Sí? En cambio, las otras que fermentan no logran degradar la materia orgánica del todo. ¿Sí? ¿Y qué otra ventaja, aparte de esto, y que tiene que ver con una cuestión un poco más física, si quieren, pueden imaginarse el hecho de airear la mezcla? ¿Qué produce físicamente? ¿Qué produce la aireación? Y como un mezclado que homogeniza. Exactamente. Impide que se formen estratificaciones, ¿sí? Lo va a estar mezclando todo el tiempo y entonces va a hacer que, o sea, que no haya una región donde, bueno, ahí sí tenemos más bacterias aeróbicas que están siendo más eficientes, pero que en el fondo decante y se formen estratos donde se instalan las bacterias anaeróbicas y se queda todo ahí, ¿sí? Luego menciona 3 aportes que genera el ciclo de Krebs al metabolismo de la célula. Bueno, otra vez es una pregunta bastante teórica, ¿sí? Va a estar, la mayor parte tiene que ver con la cuestión energética, ¿sí? Que es que va a estar todavía reduciendo bastante poder reductor, que después va a pasar a formarse ATP, va a producir algo de GTP, y en el medio va a producir un montón de compuestos que también tienen otras funciones después para el anabolismo, ¿sí? Es decir, que van a servir para sintetizar moléculas de otros compuestos, ¿sí? Así que eso estaba también dentro de la parte más teórica. Y luego viene la 14, que es como una especie de monstruo, ¿no? Esa la ven y salen corriendo. ¿Sí? Bueno, acá lo que les dice, hay un video, no sé si lo vieron, está en el campus, donde ahí Gonzalo les explica cómo abordar este tipo de ejercicios, ¿sí? Que es, bueno, pensar cómo podemos, digamos, o sea, plantear una ecuación, ¿sí? Total, general, para un ciclo de este tipo, ¿sí? No importa si conocemos el ciclo, si no lo conocemos, otra vez. No es importante, lo que es importante es que ustedes piensen en, digamos, y puedan pensar y resolver las distintas, perdón, voy a bajar todo y voy a abrir un Word otra vez para... Ah, lo siguen viendo. Ah, mira. Entonces, no voy a poder... A ver cómo hago ahora. No. Voy a ver si puedo partir la pantalla por la mitad para mostrarles al mismo tiempo la figura y cómo vamos pensando la solución, ¿sí?
compartir. Compartir otra vez. Pantalla completa. Ahí estamos. Ahí lo ven. ¿Sí? Perfecto. Bueno, haciendo malabares. Bueno, ¿cómo hacemos para empezar a pensar y plantear este tipo de cosas? ¿No? Acá les voy a poner voy a poner una tabla para así voy poniendo de un lado las ecuaciones, acomodando un poco. Lo primero que, digamos, o sea, esto al ser un ciclo, lo podríamos cortar en cualquier parte, ¿sí? Pero lo ideal es pensar en ver, digamos, podemos observar dónde acá tenemos algo que se va ya definitivamente del ciclo y acá tenemos algo que está entrando, ¿sí? Entonces, si ponemos un corte acá, ¿sí? Entre lo que se va y esto lo pensamos como un comienzo, ¿sí? Esta primera molécula que está dentro del ciclo y esta otra que entra, puede ser como el punto de partida ideal para empezar a analizarlo, ¿sí? Entonces, otra vez, no importa si conocemos o no conocemos las moléculas que tenemos, ¿sí? Me voy a venir acá, voy a agrandar un poco la letra, todo esto. Vamos a darle un poco a ver si ahí entra bien, ¿sí? Entonces, tenemos una molécula que se llama acetil-CoA. ¿Sí? Y otra que se llama CO2, dióxido de carbono. Lo voy a poner todo sin subíndice y superíndice, así lo hacemos más rápido, ¿sí? Esto sería como, digamos, lo que sumo, y cuando lo sumo, voy a ir cambiando a ver. Sí. Y cuando lo sumo tengo esto como resultado, ¿sí? A ver si le puedo cambiar el color. Propiedades. ¿Sí? Tengo eso como resultado. Entonces, en este... A ver. Acá es lo que ingresa y acá es lo que sale. ¿Sí? Entonces, sumé dióxido de carbono más acetil-CoA y tengo malonil-CoA. Entonces acá tengo malonil-CoA. ¿Sí? Solo, eso solo. Ahora pasamos del malonil-CoA a la siguiente molécula, que es esta propionil-CoA. Le voy a cambiar el color. Vamos a poner ahí. Ahí, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿El malonil-CoA pasó a propionil-CoA así como así? ¿O hay algo más en el medio? Hay algo más en el medio, que es esto, ¿sí? Que en el medio tenemos un RH2 que pasó a R, un ATP que pasó a ADP más fosfato y otro RH2 que pasó a R. ¿Sí? Entonces, en estos gráficos químicos, cuando nosotros tenemos un compuesto que se pone así como de costadito, ¿sí? Como lateral, la flecha, ven que pasa, toca el círculo y vuelve a salir. Quiere decir que esas moléculas se modifican en el camino, pero que no pasan a formar parte de la molécula final, ¿sí? Sino que es como algo que ocurre en paralelo.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? En esta segunda instancia, ¿sí? O sea, vamos a ponerlo acá en estas, vamos a poner gris, un grisecito ahí como para diferenciarlo, ¿sí? Vamos a tener que el malonil-CoA pasó a propionil-CoA. Pasó a propionil-CoA, ¿sí? Pero aparte tenemos un RH2 que pasó a R. Entonces, también de este lado iniciamos con un RH2 y como resultado de toda la reacción química, ese RH2 perdió 2 electrones y 2 protones y pasó a ser un R. ¿Sí? Vamos a dejar acá. También tenemos un ATP que pasó a ADP más fosfato inorgánico. Entonces, un ATP inicialmente terminó después como ADP y fosfato inorgánico. Y acá tenemos otro RH2 que pasó a R, por lo tanto acá esto podemos poner que 2 RH2 pasaron a 2 Rs. ¿Sí? Esos Rs están representando, se los pregunta después, pero bueno, están representando a cualquier molécula de poder reductor. Puede ser NAD, puede ser FAD, ¿sí? No importa ahora cuál es, ¿sí? Sino ahí en la R viene a ser una definición genérica. No sé si se acuerdan, pero muchas veces en química usamos la letra R para hacer una definición genérica, como en los aminoácidos también que decíamos tienen un grupo R. El grupo R era la parte variable, ¿sí? Entonces acá es como, la R viene a ser como cuando en matemática ponemos una X, ¿sí? Tiene más o menos esa misma función. Cualquier grupo que sea capaz de funcionar como aceptor o dador de electrones. Bueno, entonces esto es lo que pasó en esta segunda instancia, ¿sí? Bueno, ahora ¿qué pasa? La siguiente instancia tenemos que el propionil pasa a metilmalonil. Vamos a cambiarle el color a esto. Vamos a buscar azul, más azul. ¿Sí? ¿Pasó esto así nomás? No, otra vez hubo un ATP que pasó a ADP más fosfato, ¿sí? Entonces, en el siguiente paso vamos a poner que el propionil CoA pasó a, el propionil CoA más este ATP que se hidrolizó, pasan a metilmalonil y a un ADP más fosfato inorgánico. Me falta una H por acá, ¿no? Bueno, perdonen si hay algún error de ortografía. Era Y, metilmalonil, más ADP más fosfato inorgánico. ¿Sí? Bueno, genial. Ahora, ¿qué pasó? El metilmalonil pasa a succinil-CoA. ¿Sí? Ahora sí, sin que ninguna otra molécula intervenga. Vamos a ponerle el color. Ahí va. Ah, no. Pasó. Ahí está. Entonces ahora, metilmalonil, lo voy a copiar de acá. Ahí era CoA, acá.
metilmalonil-CoA. El metilmalonil-CoA pasa a succinil-CoA. ¿Sí? CoA es coenzima A. Yo estoy diciendo CoA es coenzima A. ¿Sí? Sin que ninguna otra molécula se modifique en el camino. Ahora, la siguiente y casi última reacción es que el succinil-CoA pasa a malil-CoA. Vamos a poner y otra vez en el medio se va a modificar ahora, pero se va a reducir en vez de oxidarse como antes. Acá se había oxidado, perdió electrones y protones. Acá gana 2 electrones y 2 protones, ¿sí? Entonces, una de estas moléculas que se había oxidado ahora se va a volver a reducir, ¿sí? Entonces tenemos que el succinil-CoA más una molécula oxidada de algún poder reductor cualquiera va a pasar a malil-CoA más la molécula reducida. Y finalmente, este malil-CoA se va a dividir en 2 moléculas, una de glioxilato y otra de acetil-CoA. Glioxilato más acetil-CoA. Ok, genial. Bien. Vamos a separar estos peloncitos un poquito con un poquito de grisecito ahí. Y bueno, ¿sí? Ahí está. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que nos queda acá al final? Hacer todo el balance de todo esto. ¿Se entendió hasta acá todo lo que hice? ¿Sí? O sea, es como Sí, sí. hacer estas cosas, pero no son difíciles a la larga. Después es como bastante mecánico, ¿sí? Es ponerse a mirar qué entra, qué sale y listo, ¿sí? Lo siguiente ahora que vamos a hacer es pensar un poco como si esto fuera, o sea, esto lo sumamos a todo como en matemática, ¿sí? Y acá vamos a poner al borde de arriba, vamos a ponerlo más gruesito, como para ponerlo más gruesito. Esperen que voy a tener que agrandar. Acá. Vamos a darle. Dale. Dale. Ahí. Bien. Bueno, ahí estamos. Ahí está. Entonces, esto es como sumamos esto y acá abajo nos quedan los totales, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Como en una ecuación matemática, nosotros lo que tenemos a un lado de un término y al otro lado del otro término, lo podemos ir cancelando, ¿sí? Entonces, si yo tengo acetil-CoA de este lado y tengo acetil-CoA de este otro, o sea, yo puedo sumar todo y poner todo esto y todo esto, ¿sí? Pero después se me cancelan. Entonces, antes de hacer todo ese trabajo, es mejor cancelarlo acá mismo. Entonces, tengo acetil-CoA y otro acetil-CoA acá, los cancelo. ¿Dióxido de carbono lo tengo de los dos lados? No. ¿El malonil-CoA lo tengo de los dos lados? Sí, porque lo tengo acá y lo tengo, no, acá. ¿Sí? El propionil-CoA, que era lo que salía de allá,
ahora entra acá. Básicamente hay un montón que esto que es salida, después es entrada. Entonces, metilmalonil es salida acá y es entrada acá. 0. Succinil-CoA es salida acá y hoy es entrada acá. Cancelo. El malil lo cancelo. El glioxilato no, o sea, el glioxilato está de uno solo de los dos lados del término. Y lo que sí puedo hacer todavía es que como acá, perdón, ¿se me fue? ¿Me están escuchando? ¿Se me Sí, está sí, se Sí, escucha. sí, sí. Se escucha re bien. No, no me escucha. ¿Ahora sí? ¿Todavía? Sí. Sí, se sigue escuchando. No, finalmente se cortó. Se me quedó sin batería el micrófono. Ahora sí me escuchan, sí. Bueno, entonces, lo último que nos quedaría por hacer era, acuérdense que habíamos tenido acá poder reductor, primero que se oxidaba y después que se reducía. Entonces tenemos acá una R y una RH2 que las tenemos, acá tengo dos R, o sea, acá tengo una R, ¿sí? Que la puedo cancelar con una de estas dos R de acá. ¿Sí? Y ahora sí, ya está, ya creo que no podemos hacer nada más. ¿Sí? Entonces, acá, no, sí, este RH2 de acá lo cancelamos con uno de estos RH2 de acá. ¿Sí? Entonces, ahora sí, ya lo que nos quedó. Tenemos dióxido de carbono más un RH2 nos quedó, más dos ATPs, ¿sí? Uno acá, este de acá y este de acá, más 2 ATP. Y de este otro lado, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda el glioxilato más, otra vez, 2 ATP. Oh, acá tengo un ADP y acá tengo otro. Acá tengo un fosfato inorgánico y acá tengo otro. Entonces son 2 ADP más 2 fosfatos inorgánicos y un R que me quedó acá, por acá chiquitito ahí, más un R. Vamos, lo voy a poner antes para que me quede ordenado igual que en la otra ecuación, más R. ¿Sí? Y esta sería, digamos, el balance final de toda la ecuación. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Dudas? Perfecto. Bueno, este creo que era uno de los ejercicios más difíciles por lo menos por el hecho de que seguramente nunca se habían enfrentado con algo de este tipo. O capaz que sí, en química, no sé. Pero bueno, es escribir, digamos, la ecuación global de todo el ciclo, ¿sí? Básicamente, ¿qué es lo que nos queda? ¿Qué es lo que nos termina quedando? Entonces, bueno, acá les pregunta qué tipo de microorganismo era, ¿sí? Entonces, bueno, si es un fermentador, fíjense, ¿sí? Que lo que va a estar liberando va a ser una molécula orgánica, no va a estar degradando hasta el final, pero en realidad está entrando dióxido de carbono. Entonces, ¿qué es lo que está consumiendo? Está consumiendo carbono inorgánico, ¿sí? Está usando como fuente de energía luz, ¿sí? Entonces, en realidad me parece que no es tanto un fermentador, sino que es un autótrofo, o sea, es una reacción de síntesis, ¿sí?
Si lo que estuviera saliendo fuera el dióxido de carbono, entonces sí estaríamos hablando de que se oxidó la molécula y hubo una respiración, digamos, un gasto total de todos los, una extracción total de todos los electrones, pero acá no, al revés, lo que entra es el carbono inorgánico y lo que sale es una molécula orgánica, ¿sí? Entonces, bueno, mirar todas esas cuestiones y en función de eso determinar si estamos hablando de un autótrofo o de un heterótrofo, ¿sí? Qué es lo que está usando como energía, qué es lo que está usando como fuente de carbono, y en función de eso clasificarlo, ¿sí? Pregunta si se gasta o se gasta energía. Bueno, eso, la respuesta otra vez la vamos a tener acá. Partimos con 2 ATPs y terminó hidrolizado, entonces la energía se está generando o se está consumiendo. Y bueno, y lo del RH2 es esto que les aclaraba yo hoy, que tiene que ver con que, bueno, esto viene a simbolizar cualquier molécula de poder reductor, ¿sí? Puede ser NAD, puede ser FAD, puede ser NADP, que es el que aparece en la fotosíntesis, puede ser cualquiera de esas moléculas, la R viene a estar representando ahí a ese poder reductor, ¿sí? Profe, entonces este sería un autótrofo que está sintetizando y gasta ATP. Exactamente. Y gasta también poder reductor. Y gasta poder reductor, o sea, oxida, sí, poder reductor. Regenera poder, en realidad, porque lo que está haciendo es permitir, al liberarlo oxidado, permitir que la glucólisis pueda seguir ocurriendo, ¿sí? Okay. Y como fuente de carbono está usando carbono inorgánico, ¿sí? Porque está usando dióxido de carbono como fuente.